soy Alex Magni de Music Youth School y hoy me gustaría enseñaros uno de los trucos que más suelo utilizar yo en cuanto a ecualización, compresión y demás. Este plugin que utilizo yo se llama SSL Channel y emula uno de los canales de una mesa analógica muy famosa llamada SSL. Lo que tenemos aquí es el interfaz del plugin y vamos a empezar a explicar por lo básico. Lo primero que tenemos aquí arriba es el load, que podemos cargar una serie de presets para que nos ayudarán a la hora de empezar y tal con nuestras mezclas. Tenemos para poder mezclar de todo tipo de instrumentos acústicos que necesitemos, desde bombos, cajas, charles, overheads, guitarras, violines, voces. En general, aquí tenemos para cargar los presets y para guardar nuestros propios presets. Empezaremos por los filtros de la ecualización que lleva por defecto, que son un filtro pasa altos, en el cual podemos seleccionar la frecuencia de corte del pasa altos y la frecuencia de corte del pasa bajos. O sea, por ejemplo, vamos a escucharlo. Y ahora, son dos filtros pasabajos, como ya explicamos anteriormente. Lo que hacen es el pasaaltos corta las frecuencias graves, según a lo mejor si lo tenemos, por ejemplo, como ahora que lo tenemos a 120, corta de 120 para abajo, no deja pasar ninguna frecuencia, y al revés que el otro, que lo que hace es que si lo tenemos, por ejemplo, a 5 kHz, no dejará pasar ninguna frecuencia por encima de esa frecuencia de corte. A continuación tenemos dos potenciómetros que lo que nos hacen es son ecualizadores de tipo Bell, que lo que realizan es una curva en forma de campana. Si lo vemos en una gráfica veremos la forma de campana y podemos seleccionar aquí la frecuencia en kilohercios. Este es para el agudo sobre todo, y si atenuamos la ganancia que pierde o la que gana. Por ejemplo, vamos en 2K, por ejemplo, vamos a añadirle y quitarle dBs, a ver si se nota. Aquí, a diferencia de otros ecualizadores más gráficos, como el que explicamos del 7 bandas por defecto de Pro Tools, aquí no vemos esa gráfica, tenemos que imaginarla, pero es que antiguamente en las mesas analógicas estos potenciómetros son de esta manera. No podemos ver visualmente cuánto hacemos, pero la curva y demás ejerce de la misma manera que en un digital. No controlamos la Q, que era el ancho, pero el resto es lo mismo. Luego, por ejemplo, tenemos, al menos en este no podemos controlar la Q, porque en el siguiente, en el Hide My Filter, o sea, los medios agudos, sí podemos controlar esta EQ con este potenciómetro de aquí, cerrándola, estrechándola o abriéndola. Aquí tenemos la frecuencia también, el selector de frecuencia y la ganancia, tanto de entrada como de salida. Aquí lo mismo, exactamente lo mismo, pero para frecuencias medio graves. O sea, tenemos el selector de frecuencias, la ganancia y la Q, o sea, más estrecha y más aguda y más ancha la campana de esta EQ. A continuación tenemos el filtro paso bajos, que lo que hace es atenuar las frecuencias o darle ganancia a las frecuencias graves. Aquí tenemos lo mismo, un control de ganancia y un control de selector de frecuencia, a partir de la cual queremos que sea esta curva de Bell. Lo que no tenemos es una Q. Aquí tenemos el bypass y a continuación empezaremos con la dinámica. La dinámica tenemos los controles simples. Un ratio que expresa el ratio expresa cuánto
atenúa una vez superemos el nivel de threshold que marcamos aquí, que el nivel de threshold es el nivel a partir del cual queremos que actúe. El ratio es la cantidad de atenuación. Por ejemplo, si lo tenemos a 8, por cada dB que nos entre, reducirá 8 dB. O sea, por ejemplo, necesitaremos 8 dB para aumentar un solo dB por encima del threshold. Es como que atenúa más o atenúa menos. La compresión, y luego tenemos el release. El release es el tiempo que tarda después de que el nivel de señal baje por debajo del threshold que tenemos aquí marcado, cuánto tarda en dejar de actuar. A continuación tenemos el gate, que es que tenemos el nivel de señal cuando la señal baje por debajo de ese nivel, se atenuará de golpe. Esto, por ejemplo, sirve para guitarras y demás, cuando dejan de tocar, para que ese sonido que se queda siempre se corte. Y el range es cuánta atenuación queremos hacer, o si está a 0 no está atenuando nada, y si está a 40 está atenuando y atenúa muy de golpe. Y el relay es cuánto deja de actuar después de que el nivel vuelva a superar esto. Tenemos aquí una ganancia de salida que se controla desde aquí, un cambio de fase, una ganancia de salida que se controla desde aquí, un cambio de fase y otra... Tenemos dos controles de ganancia, uno aquí y otro aquí. Y el cambio de fase. El cambio de fase que ya explicamos, que a veces es necesario, por ejemplo, entre una caja y un charles, puede ser que las frecuencias que nos lleguen estén en la misma fase y se refuercen, o estén en contrafase y desaparezcan totalmente. Entonces si notamos algo extraño, siempre es bueno cambiar la fase para intentar encontrar ese sonido mejor en nuestra grabación. Aquí tenemos unos LEDs. Esta parte es la de LEDs, donde vemos la señal que tenemos en la mezcla, cómo está de nivel en el input. Y si seleccionamos output es el nivel de señal que tenemos una vez pase este plugin. Y nada, estos son los controles básicos del plugin de Waves del Solid State Logic. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo y no dudéis en suscribiros y preguntar cualquier tipo de duda en los comentarios. Soy Alex Magni y esto es Musicouza.